Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y, por qué no, un poco de inspiración. Hoy tenemos un vídeo que estoy seguro que les va a encantar, porque vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de una de las estrellas más brillantes del momento. Estoy hablando, por supuesto, de la increíble Demet Özdemir. Si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras y descubrimientos. Cada suscripción es un gran impulso para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Como habrán visto en el título, hoy vamos a hablar de un momento que ha capturado la atención de muchos: Demet Özdemir hipnotizando a todos bailando en casa frente al espejo. Sí, han oído bien. Esa imagen, ese instante se ha vuelto viral y ha dejado a todos boquiabiertos. Vamos a desgranar qué hay detrás de este fenómeno, por qué nos cautiva tanto y qué podemos aprender de la forma en que Demet se expresa a través del baile y su conexión con su reflejo. Prepárense para un viaje visual y emocional que los transportará directamente al estudio casero de esta talentosa actriz. Empecemos por lo que vemos. La imagen de Demet Özdemir bailando frente al espejo en su casa evoca una intimidad y una autenticidad que rara vez vemos en las redes sociales. No es una coreografía profesional para un videoclip, ni una actuación para una serie de televisión. Es algo mucho más personal, más vulnerable. Y es precisamente esa vulnerabilidad lo que conecta con nosotros. Ver a alguien en su espacio personal, disfrutando de la música, dejando que su cuerpo se mueva libremente, es como abrir una ventana a su alma. El espejo en este contexto no es solo un objeto de vanidad, sino un confidente, un testigo silencioso de su expresión artística. Pensemos en el acto de bailar frente a un espejo. Para muchos de nosotros es una experiencia privada, casi secreta. Lo hacemos cuando creemos que nadie nos ve, explorando movimientos, riéndonos de nosotros mismos, o simplemente dejándonos llevar por el ritmo. Cuando Demet comparte esto, rompe esa barrera de la privacidad y nos invita a participar de su gozo. Y lo hace con una gracia y una seguridad que son verdaderamente hipnóticas. Su cuerpo se convierte en un lienzo donde la música pinta emociones, y el espejo actúa como un amplificador de esa energía. ¿Qué es lo que hace que esta imagen sea tan cautivadora? Primero, la habilidad de Demet como bailarina. Aunque la conocemos principalmente por su actuación, quienes la siguen de cerca saben que tiene un talento innato para el movimiento. Su fluidez, su conexión con la música, la forma en que cada gesto parece calculado pero a la vez espontáneo, es simplemente impresionante. No se trata solo de mover los pies, sino de contar una historia con cada parte de su cuerpo. La expresión de su rostro, la curvatura de su espalda, la delicadeza de sus manos, todo contribuye a crear una imagen poderosa y emotiva. Segundo, la atmósfera que crea. El hecho de que esté en su casa añade un nivel de autenticidad. Vemos un rincón de su vida privada, un espacio donde se siente segura para ser ella misma. La luz, el entorno e incluso los pequeños detalles que podamos intuir detrás de ella, todo contribuye a crear una escena íntima y personal. Y en medio de esa intimidad, surge la magia del baile. Es como si la música la envolviera y el espejo devolviera esa energía multiplicada, creando un ciclo de autoexpresión y conexión. Y luego está el factor hipnótico. ¿Por qué decimos que hipnotiza? La hipnosis, en su sentido más amplio, es un estado de atención enfocada y sugestión aumentada. Cuando vemos a Demet bailar, nuestra atención se centra en ella. Su movimiento se vuelve hipnótico porque es cautivador, porque nos atrapa y nos hace olvidar por un momento todo lo demás. Es esa capacidad de absorbernos en el momento presente, de hacernos sentir que estamos ahí con ella, compartiendo esa experiencia. Su baile es un lenguaje universal que trasciende las palabras y nos llega directamente al corazón. Analicemos un poco más a fondo la conexión entre Demet, el baile y el espejo. El espejo es un reflejo literal de nosotros mismos, pero también puede ser un reflejo de nuestro estado interno. Cuando bailamos frente a él, nos vemos a nosotros mismos tal como somos en ese momento. Podemos corregir nuestros movimientos, apreciar nuestra forma, o simplemente disfrutar de la imagen que proyectamos. En el caso de Demet, el espejo parece ser un aliado, un cómplice en su expresión. No hay inseguridad, no hay autocrítica, hay una entrega total al momento y una celebración de su propia fisicalidad. Esto nos lleva a pensar en la importancia de la autoaceptación y la autoexpresión.
En un mundo donde a menudo nos comparamos con los demás y nos preocupamos por cómo nos ven, ver a alguien como Demet, tan cómoda y segura en su propia piel, es inspirador. Su baile en casa frente al espejo es un recordatorio de que todos tenemos el derecho y la capacidad de expresarnos de maneras creativas y liberadoras. No necesitamos un escenario, no necesitamos una audiencia profesional, podemos encontrar esa libertad en nuestro propio espacio, en los momentos de conexión con nosotros mismos. La viralidad de este vídeo también dice mucho sobre lo que la gente busca en las redes sociales hoy en día. Más allá del entretenimiento puro y duro hay un deseo de autenticidad, de ver el lado humano de las figuras públicas. Las personas están cansadas de las fachadas perfectas y buscan contenido que sea real, que las conecte a un nivel más profundo. Demet, con este simple acto de bailar en su casa, ha logrado precisamente eso. Ha tocado una fibra sensible en miles de personas que se han sentido identificadas con su alegría, su pasión y su libertad. Además, este tipo de contenido nos invita a reflexionar sobre el poder del movimiento corporal como forma de comunicación. Antes de las palabras existió el movimiento. El baile es una de las expresiones más antiguas y universales del ser humano. Nos permite comunicar emociones, contar historias, liberar tensiones y conectar con nuestro interior. Lo que Demet hace no es solo un baile bonito, es una manifestación de su energía vital, de su estado de ánimo, de su conexión con la música que la inspira. Y el espejo actúa como un catalizador, amplificando esa energía y permitiéndole verse a sí misma, no solo físicamente sino también en su expresión emocional. Pensemos en cómo este tipo de momentos pueden inspirar a otros. Quizás después de ver a Demet, muchas personas se sientan motivadas a poner su música favorita y bailar en su propia casa, sin importar si tienen experiencia o no. La belleza de este tipo de vídeos es que democratizan la expresión artística. Nos muestran que no se necesita ser un profesional para disfrutar del baile y para expresarse a través de él. Es un recordatorio de que todos llevamos dentro un artista, y a veces, solo necesitamos un pequeño empujón para dejarlo salir. La forma en que Demet se mueve frente al espejo con esa mezcla de confianza y deleite, también puede ser vista como una forma de autoamor. Se está celebrando a sí misma, a su cuerpo, a su capacidad de sentir y de expresarse. Es un acto de empoderamiento personal que resuena con muchas personas que luchan por aceptarse a sí mismas en un mundo que a menudo impone estándares irreales. Para concluir, este vídeo sobre Demet Özdemir bailando frente al espejo es mucho más que una simple anécdota viral. Es una ventana a la autenticidad, a la belleza del movimiento, a la importancia de la autoexpresión y a la conexión humana. Nos ha mostrado que incluso en los momentos más privados, podemos encontrar magia y cautivar a quienes nos rodean. Nos ha recordado que la verdadera belleza reside en la confianza, en la alegría y en la libertad de ser uno mismo. Demet, con su gracia y su talento, nos ha hipnotizado a todos, no solo con sus movimientos, sino con la genuinidad de su alma. Espero de corazón que hayan disfrutado de este análisis, y que se hayan sentido inspirados por la energía de Demet Özdemir. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció el vídeo de Demet? ¿Los inspiró de alguna manera? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y como siempre, si les ha gustado este vídeo y creen que a alguien más podría interesarle, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, si aún no lo han hecho, los invito una vez más a que se suscriban a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras. Gracias de nuevo por acompañarnos y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.